Bueno. Bueno, pues si os parece, comenzamos con la segunda de estas comunicaciones. En primer lugar, presentarme. Soy Vanessa Gil, responsable de consultoría de S21SEC. Y durante los próximos 30 minutos, espero no pasarme, ajustarme lo necesario al tiempo establecido, lo que pretendemos es presentaros el enfoque propuesto por S21SEC para abordar un proyecto de adecuación al Esquema Nacional de Seguridad. Comentaros para comenzar, yo creo que todos vosotros ya lo sabéis, que el Esquema Nacional de Seguridad establece una serie de medidas de seguridad de diversa índole. La adecuación al esquema constituye una labor compleja, en muchas ocasiones esa labor es dilatada en el tiempo y S21SEC, que es una empresa especializada en seguridad, consciente de esta complejidad y teniendo en cuenta y tomando como base su dilatada experiencia en materia de gestión de seguridad de la información, ha incluido un nuevo portfolio de servicios que es el Servicio Integral de Adecuación al Esquema Nacional de Seguridad. El objetivo de esta presentación es mostraros una visión global de las principales líneas de trabajo que constituyen este Servicio Integral de Adecuación al Esquema Nacional de Seguridad. Como introducción y sin entrar en demasiado detalle, pues comentaros que S21SEC, no sé si la conocéis, es una empresa especializada en gestión de la seguridad de la información que tiene presencia tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Dispone de un SOC y de un CERT, es decir, de un Centro de Gestión Integral de la Seguridad y Gestión de Incidentes de Seguridad, y dispone también de un laboratorio, de un centro de I+D+I ubicado en Pamplona. Es una empresa que dispone del mayor equipo en España de seguridad digital, más de 200 especialistas, y que siempre apuesta por la calidad y todas las certificaciones en materia de gestión de calidad y gestión de seguridad de la información. Y una vez dicho esto, si os parece, entramos en el Servicio Integral de Adecuación al Esquema Nacional de Seguridad. Como todos sabéis, el Esquema Nacional de Seguridad es un reglamento de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas, establecido en el Real Decreto 3/2010, desarrollado también en base a lo que se establecía en el artículo 42 de la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. El objetivo del Esquema Nacional de Seguridad es fundamentalmente la creación de las condiciones necesarias de confianza en el uso de los medios electrónicos, y para ello se establecen una serie de medidas que pretenden garantizar la seguridad de los sistemas, de los datos, de las comunicaciones y de los servicios electrónicos. Existía un plazo de implantación del Esquema Nacional de Seguridad, y en la propia disposición transitoria del Real Decreto 3/2010 se indicaba que en caso de que hubiese circunstancias que impidiesen la plena aplicación de lo exigido en el propio Esquema Nacional de Seguridad, se debería definir un plan de adecuación. En base a esta posibilidad que establecía la disposición transitoria segunda, es en base a lo cual se ha establecido este sistema integral, este Servicio Integral de Adecuación al Esquema Nacional de Seguridad, que consta de 3 fases bien diferenciadas, que son las que podéis ver en este gráfico. Es decir, habría una primera fase que sería el desarrollo del plan de adecuación, exigido en función de la disposición transitoria segunda, una segunda fase que sería la implantación de medidas del Esquema Nacional de Seguridad. Aquí, pues, S21 lo que presta es todo el asesoramiento necesario durante el proceso de adecuación y de implantación del Esquema Nacional de Seguridad, es decir, el asesoramiento necesario para la ejecución de los proyectos que constituyen ese plan de adecuación. Y luego hay una tercera fase, que es una fase de mantenimiento y mejora, es decir, mantenimiento y mejora de todos los proyectos y del sistema de gestión de seguridad de la información que se creará. Para nosotros es fundamental destacar un aspecto, y es que el proyecto de adecuación al NS lo que tiene como objetivo es la implantación de un sistema de gestión de seguridad de la información, es decir, un SGSI, que satisfaga los requerimientos establecidos en el Esquema Nacional de Seguridad, tomando como base el marco metodológico que establece la norma ISO 27001, donde se establecen todas las especificaciones técnicas para la creación de sistemas de gestión de seguridad de la información en este caso. Entonces, digamos que nuestro Servicio Integral de Adecuación tiene por objeto considerar el establecimiento de este sistema de gestión de seguridad de la información y ayudar a las organizaciones, a todas las administraciones públicas, a la implantación del esquema. Para el desarrollo del plan de adecuación y durante todo ese proceso de implantación del esquema, lo que se tienen en cuenta son, pues, todas las guías del Centro Criptológico Nacional relacionadas con el Esquema Nacional de Seguridad. Entonces, si os parece, a continuación lo que os presentaré son las principales líneas que constituyen estas 3 fases del Servicio Integral de Adecuación.
Tal como os comentaba antes, la primera de las fases, el primero de los proyectos que se tienen que realizar es el establecimiento de un plan de adecuación al Esquema Nacional de Seguridad. Dentro de este plan de adecuación, la metodología, que la mostramos en este gráfico, digamos que la primera fase de la metodología es la determinación de los servicios y de los sistemas que se encuentran incluidos dentro del alcance del Esquema Nacional de Seguridad. Es decir, se identifican cuáles son los servicios de administración electrónica, se identifican qué sistemas soportan esos servicios y se identifican también la información asociada a esos servicios. Con toda esta documentación lo que tenemos es determinado el alcance del Esquema Nacional de Seguridad y, por lo tanto, el documento de alcance de un sistema de gestión de seguridad de la información, donde se establecen aquellos activos sobre los que se tendrán que implantar las medidas establecidas en el Esquema Nacional. Como veis, pues durante esta fase pues se realiza un estudio bastante detallado, pues tanto del organigrama como del mapa de sistemas, el mapa de servicios, mapa de aplicaciones, los diferentes flujos de información entre las diferentes aplicaciones y los diferentes servicios, con objeto de que el estudio del alcance sea lo suficientemente detallado y se incluyan dentro del alcance todos los servicios que son necesarios. ¿Por qué es fundamental esta fase? Por el hecho de que digamos que esta definición del alcance constituye la base para todo el establecimiento del sistema de gestión de seguridad de la información. Es decir, los proyectos que surgen como resultado de esta primera fase del plan de adecuación serán todos aquellos proyectos que permitirán poner en marcha el sistema de gestión de seguridad de la información. Una vez que tenemos determinados cuáles son los servicios, los sistemas que se encuentran incluidos dentro del alcance del Esquema Nacional de Seguridad y en base a lo establecido en el propio esquema, lo que se hace es se procede a la categorización de esos sistemas. Para la categorización de los sistemas, lo primero que es necesario determinar son las dimensiones de seguridad que son relevantes para cada sistema. Como todos sabéis, ahí dentro del esquema se hace referencia pues, a las siguientes dimensiones: confidencialidad, disponibilidad, integridad, autenticidad y trazabilidad. Una vez que tenemos identificadas cuáles son estas dimensiones de seguridad relevantes, lo que se determina es el nivel que le corresponde a cada una de estas dimensiones. ¿Cómo se determina el nivel? Pues el nivel se determina considerando el impacto que podría suponer para la organización un incidente que afectase a cada una de estas dimensiones. Los criterios para definir el impacto se establecen en el anexo 1 del Esquema Nacional de Seguridad. Los tenéis aquí establecidos, que son fundamentalmente el impacto que podría suponer pues, con respecto al alcance de los objetivos, la protección de los activos a su cargo, cumplir las obligaciones del servicio que se esté prestando u otro tipo de consideraciones como puede ser el respeto a la legalidad vigente o el respeto a los derechos de las personas. Una vez que tenemos determinado cuál es el nivel que le corresponde a cada una de esas dimensiones, lo que se procede es a la categorización del sistema como tal. La categorización del sistema, la categoría del sistema puede ser alta, media o básica, como veis aquí, pues en función de las dimensiones de seguridad. El sistema tendrá una categoría alta si alguna de sus dimensiones de seguridad alcanza el nivel alto, o una categoría media si alguna de sus dimensiones de seguridad alcanza el nivel medio y no hay ninguna que alcance un nivel superior, y categoría básica es similar a la media, pero con respecto a las medidas de seguridad, digamos, al nivel básico de seguridad. A continuación, y una vez que tenemos clasificados los diferentes sistemas, lo que podemos determinar es, podemos realizar el análisis de la situación actual de cumplimiento con el Esquema Nacional de Seguridad. Durante esta fase se realiza un estudio de cumplimiento de las medidas establecidas por el Esquema Nacional de Seguridad. Las medidas que son aplicables a cada sistema se determinan en función de la categoría del sistema, y durante esta fase lo que estamos realizando es un análisis de implantación de cada una de esas medidas, considerando pues, todo el esquema establecido por el NS, que se basa en principios básicos, requisitos mínimos y medidas de seguridad. No vamos a entrar en demasiado detalle dentro de las medidas establecidas por el anexo 2 del Esquema Nacional de Seguridad, pero como todos sabéis, pues el esquema establece medidas con respecto al marco organizativo que se refieren a la Organización Global de la Seguridad. Hay medidas relacionadas con el marco operacional, que se refiere a la protección del sistema como un conjunto integral, y aquí, como veis, pues hay medidas relacionadas con la planificación de la seguridad, el control de acceso a los sistemas, explotación, continuidad de servicios externos, y fundamentalmente, ¿no? Y la monitorización de los sistemas fundamentalmente. Y dentro se establecen también una serie de medidas del marco de protección, donde se establece pues, fundamentalmente la protección de las instalaciones y de las infraestructuras, la gestión del personal y la protección de una serie de activos específicos, como pueden ser pues, los soportes, los equipos, las comunicaciones o los servicios.
Como veis, durante esta fase de estudio y análisis de la situación actual, lo que se realiza es un estudio de cumplimiento de cada una de las medidas que resultan aplicables a cada uno de los sistemas en función del nivel y en función de los criterios que veis establecidos en este gráfico, que es el gráfico que establece el propio Esquema Nacional de Seguridad. Como resultado, ¿qué es lo que se obtiene? Pues se obtiene el estado actual de cumplimiento y un informe de la evaluación de cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad, que permitirá desarrollar con posterioridad todo ese plan de adecuación. Es decir, el plan de adecuación, su objetivo es determinar qué proyectos tienen que ser implantados por la organización, por la administración de la que se trate, para garantizar la adecuación al Esquema Nacional de Seguridad. Evidentemente, el plan de adecuación contempla todos los aspectos que están exigidos en la guía de seguridad del CCNSTIC, la 806. Dentro de estos aspectos, pues podríamos destacar tanto la política de seguridad como toda la información que ha sido recabada durante las fases anteriores y que permite, por tanto, establecer el sistema de gestión de seguridad al que hacíamos referencia anteriormente. Es decir, tenemos aquí pues la política de seguridad, la información que se maneja con su valoración, los servicios que se están prestando, la categoría del sistema, la declaración de aplicabilidad, insuficiencias del sistema y sobre todo el plan de mejora de la seguridad, incluyendo pues todos aquellos proyectos que tienen que ser realizados por la Administración para garantizar el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad, así como una serie de información asociada a cada uno de esos proyectos, pues qué actividades lo constituyen, cuál es su prioridad de implantación, plazo de realización, una estimación aproximada del coste, que permitirá posteriormente proceder a la implantación de los diferentes proyectos. Una vez que hemos finalizado el desarrollo del plan de adecuación, digamos que ha finalizado esta primera fase y comenzaría la segunda fase de nuestro servicio integral de adecuación al Esquema Nacional de Seguridad, que nosotros hemos llamado asesoramiento para la implantación del Esquema Nacional de Seguridad. Es decir, tenemos desarrollado el plan de adecuación, sabemos qué proyectos es necesario desarrollar y ese 21SEC lo que pretende y digamos que lo que propone es establecer un enfoque global para todos estos proyectos, considerando la seguridad desde un punto de vista integral. En base a nuestra experiencia y los proyectos que estamos desarrollando actualmente con diferentes administraciones públicas, los proyectos que resultaría necesario implantar para garantizar la adecuación al esquema se podrían dividir en 4 categorías fundamentales. La primera de las categorías son necesidades tecnológicas para el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad. Hay una segunda categoría que serían los proyectos para el cumplimiento del esquema. Luego sería una tercera categoría que son las auditorías técnicas que es necesario realizar en base a lo establecido por el Esquema Nacional de Seguridad y teniendo en cuenta siempre cuál es el nivel y la categoría del sistema. Y luego hay una serie de proyectos internos que tienen que ser realizados por la propia Administración. Evidentemente, entraremos ahora, el objetivo es entrar un poco en detalle de los principales proyectos que podrían constituir estas 4 categorías a las que hemos hecho referencia. Es necesario tener en cuenta que, evidentemente, como he comentado antes, pues el esfuerzo de implantación del Esquema Nacional de Seguridad constituye, digamos que es bastante elevado, es decir, la adecuación constituye una labor bastante compleja y el esfuerzo de implantación depende un poco de cuál es la situación actual o la situación de partida de la Administración de la que se trate. Es decir, si dentro de la Administración ya se había implantado con anterioridad un sistema de gestión de seguridad de la información o había una estructura organizativa de seguridad, pues digamos que el esfuerzo podría ser menor porque digamos que ya se habrían establecido las bases, incluso es posible que se hayan realizado algún proyecto de seguridad que realmente permitiese pues el cumplimiento de alguna de las medidas establecidas en el esquema. En caso de que solamente se haya considerado la seguridad desde un punto de vista técnico, es decir, más orientado pues a los proyectos establecidos por el Departamento de Sistemas, es posible que establecer este enfoque integral de la seguridad y esta consideración global de la seguridad desde un punto de vista técnico, procedimental, de seguridad física y de gestión del personal constituya una labor un poco más compleja. Pero bueno, el objetivo de ese 21 y de nuestro Servicio Integral de Adecuación es, digamos, que asesorar a las administraciones públicas para, digamos, que este esfuerzo de implantación sea menor. Dentro de las necesidades tecnológicas hemos incluido todas aquellas herramientas y dispositivos que sería necesario implantar para garantizar la adecuación al Esquema Nacional de Seguridad. Aquí tenéis un ejemplo de cuáles podrían ser las principales herramientas que exige el Esquema Nacional de Seguridad, dependiendo también de la categoría del sistema. Como veis aquí, las 3 primeras son digamos que es uno de los requerimientos establecidos dentro del marco operacional y las medidas relacionadas con la explotación de los sistemas. Es decir, la primera de ellas sería disponer
disponer de una solución de monitorización y gestión de eventos de seguridad. En este caso, pues, nos gustaría destacar pues, que S21SEC dispone de una herramienta de gestión de logs, que es Bitácora, que permite no solamente cumplir todos los aspectos exigidos por el Esquema Nacional de Seguridad con respecto a la monitorización de los sistemas, sino también, como veremos posteriormente, disponer de un cuadro de mandos que favorecería o digamos que facilitaría toda la labor de mejora continua del sistema de gestión de seguridad de la información, que constituiría la tercera de las fases dentro de este proyecto de adecuación al esquema. Otra de las soluciones pues son sistemas de detección y de prevención de intrusión. También es una medida establecida dentro del marco operacional, en concreto con respecto a los sistemas de nivel alto. Y por otra parte, pues es necesario disponer también de software antivirus en relación a todos aquellos equipos que pudieran estar incluidos, ¿no?, que pudieran estar dando soporte a los servicios que están incluidos dentro del alcance del Esquema Nacional de Seguridad. Otras dos soluciones que exige el Esquema Nacional de Seguridad pues son una solución de cifrado de datos. El cifrado de datos, por ejemplo, lo exige tanto en relación al almacenamiento y la transmisión de información de nivel alto, como con respecto a la gestión de los soportes. En concreto se hace referencia a criptografía en soportes removibles, USBs, DVDs y otro tipo de soportes removibles, y también con respecto a la protección de equipos portátiles. Dentro de la propuesta de S21SEC, que la veis aquí representada, la hemos denominado RAC S21SEC, que constituiría un RAC donde estarían instalados todos estos dispositivos de seguridad, pues los IDS, la herramienta de gestión de logs de seguridad, las consolas del software antivirus, la herramienta de monitorización de políticas y seguridad de servidores, que en este RAC estarían instaladas estas herramientas, y lo que ofrece S21SEC es la gestión remota y la gestión y el mantenimiento de todas estas herramientas. Desde el SOC de S21SEC, que es uno de los, como os comentaba, es un centro de gestión de seguridad que es uno de los servicios fundamentales que presta S21SEC. Dentro de este concepto del RAC de S21SEC hay dos aspectos fundamentales, que es la monitorización de eventos y la gestión remota. ¿Vale? Dentro de la monitorización de los dispositivos, lo que hace es el sistema o el servicio está basado en la instalación de una serie de appliances de seguridad que están conectados a la red del cliente, que correlan los logs que generan los diferentes dispositivos de seguridad que están siendo monitorizados y que generan una serie de tickets que son atendidos desde el SOC CERT de S21SEC. Y dentro de la gestión de dispositivos pues se encuentra todo lo relacionado con la gestión de estas herramientas, es decir, pues desde el mantenimiento de las herramientas hasta la realización de actualizaciones periódicas, actuación frente a incidentes de seguridad y bajo demanda. Es necesario tener en cuenta, evidentemente, de que se trata de un servicio de seguridad gestionada, pues hay reportes, informes de actividades mensuales y reportes de carácter periódico con objeto de presentar a las administraciones cuál es el servicio que se está prestando, qué actuaciones y qué alertas han sido generadas y cuáles son las actuaciones que se han establecido en cada caso. Es fundamental, evidentemente, la proactividad por nuestra parte y las propuestas de mejora con respecto al servicio que se está prestando. Una vez que hemos comentado las principales necesidades tecnológicas, lo que me gustaría destacar ahora son la segunda de las categorías de proyectos que nosotros consideramos que son fundamentales para la adecuación al Esquema Nacional de Seguridad, que hemos denominado proyectos para el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad. Entre estos proyectos pues podríamos destacar los que hemos incluido en esta diapositiva. Hay un primero de ellos que sería el desarrollo del cuerpo normativo. Como todos sabéis, pues el cuerpo normativo es una de las medidas establecidas dentro del marco organizativo del anexo 2 del Esquema Nacional de Seguridad, y aquí lo que se exige es pues el establecimiento de una política de seguridad de la información y de una serie de normativas y procedimientos que desarrollen las directrices establecidas en esa normativa. Dentro de este tipo de proyectos, lo que se realiza es una revisión de las normativas y procedimientos que hay actualmente desarrollados en la organización, con objeto de proponer pues aspectos que fuese necesario incluir en caso de ser necesario, y por otra parte lo que se realiza es el desarrollo de aquellas normativas y procedimientos de seguridad que no existan actualmente en la organización. Aquí el propio esquema de seguridad, dentro del Esquema Nacional de Seguridad, dentro del propio anexo 2, establece una serie de normativas específicas, pues habla de normativas de control de acceso lógico, de normativa de funciones y obligaciones del personal, de gestión de soportes.
de inventariado y etiquetado de soportes, es decir, una serie de normativas. Nosotros lo que pretendemos es no considerar solamente todos los aspectos establecidos en el Esquema Nacional de Seguridad, sino también otras buenas prácticas de seguridad establecidas en normas como pueden ser tanto la LOPD como el estándar PCI DSS o la norma ISO 27002. Otro de los proyectos fundamentales es el establecimiento de una estructura organizativa de seguridad en base a los criterios exigidos por el Esquema Nacional de Seguridad. Es decir, aquí es fundamental el establecimiento de un comité de seguridad, de los responsables, ¿no?, de los roles y responsabilidades que establece el propio esquema, pues el responsable del servicio, el responsable del sistema, el responsable de la información, y es fundamental establecer también la segregación de funciones. Digamos que este proyecto de estructura organizativa de seguridad lo que pretende es establecer esa matriz RACI donde se establezcan cuáles son los diferentes implicados en la implantación, el mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de seguridad de la información y cuáles son los roles asociados a los mismos. Otros de los proyectos que sería fundamentales implantar para garantizar el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad para nosotros es todo el tema relacionado con la securización de la arquitectura de red, es decir, uno de los proyectos, ¿no?, una de las medidas que establece el marco organizativo es la protección de las comunicaciones. Aquí lo que se realiza es un estudio de cuál es la topología actual de la red y en base a este estudio se proponen una serie de recomendaciones de mejora, pues tanto para el establecimiento de segregación de redes con respecto a los sistemas de nivel alto como con respecto a buenas prácticas de seguridad en general, pues por ejemplo el establecimiento de una DMZ, la ubicación de las bases de datos dentro de la red interna de la organización, que no se permitan rutas directas desde Internet hasta la red interna de la organización. Es decir, se hace un estudio de cuál es el estado, de cuál es la topología de la red de la organización con objeto de proponer una serie de recomendaciones de mejora que después tendrán que ser implantadas por la Administración. Dos proyectos, ¿no?, que también son fundamentales son las guías de securización de sistemas y la metodología de programación segura. Dentro de las guías de securización de sistemas es una de las medidas que exige el esquema dentro del marco operacional con referencia a la explotación de los sistemas, y aquí lo que se establece es que existan una serie de estándares que permitan determinar cuáles son las configuraciones, ¿no?, las configuraciones y los parámetros de seguridad que deben ser considerados a la hora de proceder a la instalación de un sistema en la red. Evidentemente, estas guías son desarrolladas para los diferentes sistemas que están incluidos en el alcance y que se han determinado durante la primera fase, que es el desarrollo del plan de adecuación. Por eso es fundamental que durante el desarrollo del plan de adecuación se realice una labor exhaustiva y con el mayor detalle posible, con objeto de garantizar que no se está dejando fuera ningún elemento que pudiese ser importante. Otro de los aspectos es la metodología de programación segura, que es una de las medidas establecidas también dentro de las medidas de protección y en concreto para la protección de las aplicaciones, cuyo objetivo es disponer de una metodología que permita considerar la seguridad durante todo el ciclo de vida del desarrollo del software. Se establecen cuáles son las principales vulnerabilidades que pueden estar relacionadas con el desarrollo del sistema y se establecen una serie de software y se establecen una serie de recomendaciones asociadas con objeto de garantizar pues que se están considerando las principales vulnerabilidades de seguridad conocidas durante el desarrollo y que se realizan las pruebas necesarias para evitar que las aplicaciones desarrolladas, una vez que se proceda a la puesta en producción de las mismas, puedan presentar estas vulnerabilidades. Y luego ya por último, dentro de estos proyectos para el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad, hay otros dos proyectos que están muy relacionados, que son el análisis de riesgos y el plan de continuidad de negocio. Evidentemente el análisis de riesgos se desarrollaría en función de la metodología Magritte, porque estamos hablando de administraciones públicas, y el plan de continuidad es fundamental que el análisis de riesgos, y también es uno de los aspectos que establece el propio Esquema Nacional de Seguridad, que el análisis de riesgos sea actualizado de forma periódica con objeto de contemplar cualquier riesgo que pudiese afectar a los sistemas de la Administración. Y es necesario también el desarrollo de un plan de continuidad de negocio, que es una de las medidas establecidas dentro del marco operacional en lo referente a la continuidad de los servicios. Y luego ya por último, dos aspectos que consideramos fundamentales son todo lo relacionado con formación y concienciación del personal, puesto que si el personal no está concienciado, conoce cuáles son las medidas de seguridad que tiene que implantar, cuáles son sus funciones y obligaciones en materia de seguridad, es muy complicado que realmente se pueda proceder a la implantación efectiva del Esquema Nacional de Seguridad. Y proponemos también el establecimiento de una oficina técnica de seguridad cuyo objetivo es proceder a la coordinación no solamente de los proyectos que constituyen, que podría estar realizando un tercero, que constituyen nuestro servicio integral, sino también de todos los proyectos que tienen que ser realizados a nivel interno por la propia Administración, que veremos con posterioridad que no son pocos proyectos.
La siguiente de los grupos, ¿no?, en los que clasificábamos los proyectos que es necesario que sean realizados para la adecuación al Esquema Nacional de Seguridad es todo lo relacionado con las auditorías técnicas. Pues aquí simplemente por no entrar en demasiado detalle, aquí es fundamental pues tanto el desarrollo de la auditoría bienal del Esquema Nacional de Seguridad, que exige el propio esquema. Se podrían incluir también pues las auditorías bienales de cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, porque como sabéis hay una medida dentro del marco de las medidas de protección relacionadas con la protección de la información que hace referencia específicamente a datos de carácter personal, y luego incluimos aquí todos los análisis de vulnerabilidades y los test de intrusión que son exigidos por el Esquema Nacional de Seguridad. El propio esquema exige la realización de este tipo de escaneos y de test de intrusión en relación a dos aspectos fundamentales. Por una parte, con respecto a la protección de los servicios y aplicaciones web, es decir, es fundamental que aquellos servicios que se están utilizando para la publicación de información estén protegidos frente a los ataques más conocidos en materia de seguridad, pues por ejemplo, que estén protegidos frente a ataques de inyección de código, de cross-site scripting, manipulación de URLs, escalada de privilegios, y por lo tanto es fundamental que se realicen este tipo de auditorías y de test de intrusión. Y luego también son exigidos con respecto a los sistemas de nivel medio y alto antes del paso a producción de los sistemas que puedan ser desarrollados por la organización. Y por último, dentro de este marco de auditorías técnicas tendríamos las auditorías de código de aplicaciones, que es una de las medidas que se establecen también dentro de las medidas de protección con respecto al desarrollo de aplicaciones, y se recomiendan con respecto a las medidas, a los sistemas que están categorizados como de nivel alto. Y ya por último, dentro de los proyectos internos, para nosotros es un aspecto fundamental, dentro de nuestra experiencia en la implantación de este tipo de modelos y este tipo de servicios integrales de gestión de seguridad de la información. Este es un modelo que es muy similar. El modelo que hemos establecido para el Esquema Nacional de Seguridad es similar al modelo que tenemos establecido para el cumplimiento del estándar PCI DSS relacionado con la seguridad de datos de tarjetas. Una vez dentro de nuestra experiencia, dentro de este tipo de proyectos, siempre nos interesa destacar que independientemente de los proyectos que se realicen a nivel externo, hay un esfuerzo fundamental que son todos los proyectos internos que tienen que ser realizados por la propia administración. Es decir, aquí es fundamental pues disponer de asesoramiento especializado en materia de seguridad, porque habrá que implantar todas las recomendaciones que surjan de los proyectos que hemos mencionado anteriormente. Pues, por ejemplo, habrá que implantar todas las medidas que se establezcan en las normativas y procedimientos de seguridad. Habrá que implantar las medidas de control de acceso lógico, las medidas de control de acceso físico que se establecen en el Esquema Nacional de Seguridad. En caso de que se haya realizado una consultoría de segmentación de red, pues habrá que proceder a la segmentación de red de una manera efectiva. Con respecto a las guías de securización de sistemas o la metodología de desarrollo seguro de software, una vez que hayan establecido, lo fundamental es ponerlas en marcha y realmente hay un esfuerzo importante de implantación con respecto a la implantación de las recomendaciones pues, que son resultantes de este tipo de proyectos. Y hay una parte muy importante que está relacionada pues, con todo lo relacionado con la mejora continua del sistema de gestión de seguridad de la información, que es que, como hemos comentado anteriormente, se realizan una serie de auditorías periódicas, de análisis de vulnerabilidades, test de intrusión y demás, cuyas recomendaciones sería necesario implantar para garantizar esa revisión y mejora continua del plan de continuidad de negocio. Este es solamente uno de los ejemplos, digamos que son los principales proyectos que sería necesario acometer a nivel interno por las administraciones públicas. Y luego la última fase de nuestro servicio integral de gestión de adecuación al Esquema Nacional de Seguridad, y que es una fase fundamental, es el mantenimiento y mejora continua del Esquema Nacional de Seguridad. Como veis aquí tenéis representado el ciclo de Deming. Es fundamental pues considerar todas las fases establecidas por este ciclo, es decir, una vez que hemos realizado estas dos primeras fases, el desarrollo del plan de adecuación y la fase de implantación, tenemos finalizadas las dos primeras fases, la fase de planificación y la fase de ejecución. Lo fundamental ahora es continuar con el resto de las fases, que son toda la parte de monitorización y revisión periódica del sistema de gestión de seguridad de la información y la mejora continua de la seguridad de la información. Dentro de este ciclo de mejora continua es necesaria la realización de tanto las auditorías que hemos hecho referencia con anterioridad, pues estas auditorías bienales y las auditorías técnicas, las auditorías de código de aplicaciones, eso por una parte, y también es fundamental disponer de un cuadro de mandos que permita realizar un seguimiento
de cuál es el estado actual de la seguridad y cuáles son las medidas que se deben implantar para garantizar una mejora y una correcta gestión de esa seguridad. Aquí destacar el hecho de que S21SEC, como hemos comentado anteriormente, dispone de una herramienta que es Bitácora, que es una herramienta de gestión de logs que permite no solamente monitorizar todos los logs, recoger todos los logs que son generados por los sistemas que estarían incluidos dentro del alcance del Esquema Nacional de Seguridad, permite securizar estos registros, protegerlos frente a modificaciones no autorizadas, permite realizar también copias de respaldo de estos registros y garantiza que estos registros podrían ser utilizados posteriormente en el caso de que fuese necesario en el marco de un análisis forense o como evidencias dentro de un análisis forense. Pero además lo que permite también Bitácora es disponer de ese cuadro de mandos, es decir, de indicadores, alertas e informes relacionados con el cumplimiento de las principales medidas establecidas en el Esquema Nacional de Seguridad. Aquí tenéis un ejemplo de ellos, pues medidas relacionadas con el control de acceso lógico, protección frente a código malicioso, gestión de incidencias, protección de las comunicaciones, el registro de accesos, todo lo relacionado con la detección de intrusión y fundamentalmente también el inventario de activos, que es una de las medidas que el Esquema Nacional de Seguridad exige que exista y que se encuentre permanentemente actualizado. Bitácora se puede emplear también pues, como una herramienta de gestor documental, tanto para disponer de todas las políticas normativas y procedimientos de seguridad, como para disponer de toda la información relacionada con el Esquema Nacional de Seguridad y con el sistema de gestión de seguridad de la información. Es decir, una vez que se haya establecido el sistema de gestión, en caso de que se quisiese certificar, pues se podrían guardar aquí todos los registros relacionados con la efectiva implantación de este sistema. A continuación, simplemente por indicaros pues, algunos de los cuadros de mando que puede generar Bitácora. Este en concreto está relacionado con la propia monitorización de los sistemas, bases de datos y aplicaciones, es decir, el mantenimiento de los registros de acceso a las aplicaciones. Este es un cuadro de mandos que está relacionado con el control de acceso lógico y donde se pueden ver pues, cuáles son con respecto a las políticas del dominio local, pues el número de autenticaciones fallidas en el sistema, el número de autenticaciones correctas, por ejemplo, el número de cuentas de usuarios que han sido creadas, que han sido bloqueadas, que han sido eliminadas, las políticas a nivel del sistema que han sido modificadas, todos los parámetros que podamos considerar necesario disponer de ellos para poder realizar ese seguimiento y esa mejora continua de la seguridad. Aquí tenéis también, por ejemplo, un cuadro de mando relacionado con la medida de protección contra software malicioso. Pues aquí veis, por ejemplo, pues los equipos, ¿no? El número total de equipos que tendrían instalado el antivirus McAfee, amenazas detectadas y tratadas por el antivirus y las principales acciones que han sido realizadas por el antivirus. Otra de las medidas de seguridad y otro de los cuadros de mandos que se podrían establecer pues es con respecto a la protección de las comunicaciones. No voy a entrar en demasiado detalle porque creo que me estoy pasando de tiempo. Pues aquí se podría establecer un cuadro de mando relacionado con la actividad del firewall. Como sabéis, pues el propio esquema establece pues que con respecto a los diferentes sistemas que es necesario disponer de firewalls y en concreto con respecto a los sistemas clasificados como de nivel alto, lo que exige es firewalls de diferentes fabricantes dispuestos en cascada. O por lo tanto, un cuadro de mandos de este estilo sería bastante provechoso a la hora de garantizar esta gestión adecuada de la seguridad de la información. Y ya por último, simplemente destacar cuáles consideramos que son los factores críticos de éxito para garantizar la adecuada implantación del Esquema Nacional de Seguridad de la Información. Es decir, para nosotros es fundamental lo que hemos comentado antes, es decir, que el plan de adecuación se haya desarrollado de una manera exhaustiva, que dentro de este plan de adecuación, que constituye la base del sistema de gestión de seguridad de la información, se considera la seguridad desde un punto de vista global, es decir, una formalización de todas las iniciativas de seguridad de una manera integral. Es fundamental también el establecimiento de una estructura organizativa de seguridad, que se haya creado un comité de seguridad y que se hayan establecido los roles y responsabilidades necesarios que establece el Esquema Nacional de Seguridad. Es fundamental también, como en cualquier otro sistema de gestión de seguridad de la información, disponer del apoyo por parte de la dirección, que se aprueben todas las políticas de seguridad y el cuerpo normativo en materia de seguridad y luego, por último, garantizar pues, que todos los implicados en el proceso de adecuación al Esquema Nacional de Seguridad colaboren en la implantación. Es decir, estamos hablando de, durante la implantación, es necesario que participen no solamente los departamentos técnicos, sino también los diferentes departamentos de negocio, los diferentes departamentos de cada una de las administraciones. Por eso es fundamental la colaboración de esos departamentos
y la formación y concienciación en materia de seguridad con acciones de formación y concienciación de carácter periódico. Y como hemos comentado anteriormente, fundamental la revisión y mejora continua del sistema de gestión de seguridad de la información para garantizar que todo este esfuerzo que se realiza en un primer momento realmente sirve para mejorar la gestión de la seguridad de la información y no solamente para dar cumplimiento al requisito legal emanado del Real Decreto. Y en principio esto es lo que os queríamos comentar con respecto a nuestro servicio integral de adecuación. Esperamos que haya sido de vuestro interés.